Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Le comentábamos hace unos momentos los negocios que tuvo Genaro García Luna en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no fueron menores. Fueron 3 transferencias, una de 55 millones de pesos con Enrique Peña Nieto, otra por 2.623 millones de pesos y una tercera por más de 7 millones de dólares a través de su empresa Numbac Inc. Y sí, esta empresa justo es propiedad de los hermanos Weinberg, los famosos hermanos Weinberg, a los que estaban a nombre de las casas que tiene los departamentos en Miami, y sirvió a García Luna para triangular un aproximado, imagínense, 3,000 millones de pesos en el gobierno hacia las empresas donde fungía como asociado y así obtener para la compra de, no solo de una casa en Miami, se está hablando de 2 departamentos y se está hablando de otras propiedades en Florida también. Nomás para darle una idea del tamaño de los negocios que le permitió, o más bien que le entregó Enrique Peña Nieto a Genaro García Luna, un tema, por cierto, poco explorado, muy poco explorado por la prensa hasta este momento. El tamaño de los negocios, uno de las operaciones fue por 2.623 millones de pesos. Bueno, la Segop recibió el primer año, la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón, 5.083 millones de pesos. Es decir, toda la operación de la Secretaría de Gobernación de un año fueron 5,000 millones. Una sola operación de Genaro García Luna con Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue por 2.623 millones. Es decir, no fueron negocios menores y es justo con Enrique Peña Nieto que se convierte en un mega empresario, un funcionario federal que acababa de dejar el cargo. Sí, el cargo, sí, y de repente tiene acceso a miles de millones, del erario en un momento en que la Secretaría de Gobernación, acuérdense, se convirtió en la Supersecretaría de Estado porque absorbió todas las entidades, la Policía Federal, al CISEN, pues todas las entidades de seguridad quedaron bajo el mando de un solo hombre, que era entonces el priista Miguel Ángel Osorio Chong, quien hoy es senador de la República, precisamente. Y por eso es que se habla de este asunto, de que con el sexenio de Enrique Peña Nieto, García Luna pasa de ser el superpoderoso, el policía más poderoso con Calderón, a ser un empresario boyante que hace esta empresa que nada más y nada menos la funda en Panamá, que es también un conocido paraíso fiscal, y de ahí pues se hace fortuna, ¿no? Que ya lo tenían. Y tenemos el gusto de tener aquí en la línea a la periodista Dolia Esteves. Hace exactamente 8 horas, o casi poco más de 8 horas, la periodista Dolia Esteves publicó el siguiente tuit: confirmado audiencia a las 2 p.m. hora de Nueva York, a la 1 p.m. hora de México. Genaro García Luna no será representado por el despacho jurídico de altos vuelos, sino por César de Castro, el abogado nombrado por la Corte. Dolia Esteves anuncia también, pues antes que incluso Alan Feuer, que es el que cubre para The New York Times ese juicio, el juicio específico de Genaro García Luna, y cubrió también el del Chapo Guzmán. Antes que cualquier periodista mexicano, Dolia Esteves anunció en su cuenta de Twitter que efectivamente el exsecretario de Seguridad Pública Federal se iba a declarar no culpable. Y hablamos con Dolia Esteves en este momento hasta Washington. Dolia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Es un gusto. Buenas noches a ti en el auditorio, Alejandro. Muchísimas gracias. Lo de hoy
Dolia, pues es un evento mayúsculo, Yo creo es que un... sí. Sí, Sí lo es, porque si bien pues vimos el juicio del Chapo el año pasado y a principios, sí, ya el año pasado, es la primera vez que un individuo, que un personaje de este nivel es llevado ante la justicia de Estados Unidos acusado de conspiración del tráfico de drogas y recibir sobornos del cartel de Sinaloa. Entonces no ha habido algo así, y las implicaciones y las ramificaciones que se podrían derivar, pues sí podrían ser un terremoto político para la clase política de México, particularmente los dos gobiernos en el que fue un alto funcionario a cargo precisamente de la relación bilateral con Estados Unidos. Él tenía aquí pues un recibimiento de alfombra roja. Él se reunía con los directores de la DEA, con los directores de la CIA. Yo desclasifiqué a Alejandro una serie de documentos, o de cables más bien, de la Embajada de Estados Unidos en México hacia el Departamento de Estado, donde pues no hay otra cosa que elogios, porque como recordamos, cuando fue secretario de Seguridad Pública, García Luna pues les dio a los estadounidenses todo lo que quiso, menos al Chapo. Y puede ser que ese acuerdo de que no se le diera al Chapo también pudo haber estado involucrada la DEA. No sé hasta qué tanto esto vaya a surgir en un juicio, y tampoco sé que a pesar de que se haya declarado no culpable el día de hoy de los cargos que se le imputan, en realidad vaya a haber juicio. Todavía existe la posibilidad de que se llegue a un arreglo. Muchas veces, la mayoría de las veces, los abogados, y este señor García Luna está muy bien representado por una de las firmas, despachos de abogados más influyentes, más poderosas y más capaces de aquí de Estados Unidos, que es Quinn Emanuel. El consejo de los abogados es declararte no culpable, irte a juicio, pero antes del juicio hay una serie de audiencias preparatorias en las cuales se puede alcanzar un acuerdo todavía entre los fiscales que lo acusan y su defensa. Y eso no lo podemos saber todavía, ¿no? Yo creo que a García Luna le convendría un acuerdo de esa naturaleza, porque siempre esos acuerdos implican una reducción en la pena que podría recibir, como el Chapo, de cadena perpetua. No sé si a García Luna le alcanza cadena perpetua, pero sí cuando menos 30 años, si lo encuentran culpable en un juicio. Entonces, si a él le conviene, pues él hace un arreglo, y en ese arreglo él tiene que hacer lo que le pidan los fiscales, como dar información de otros blancos que tenga esa fiscalía, que ya está en el caso del narcotráfico y de los narcopolíticos mexicanos, así como también testificar en público, como vimos desfilar a varios de los que ya habían tenido un arreglo con los fiscales en el juicio de El Chapo. Dolia, el tamaño del personaje allá en Estados Unidos, es decir, ha habido pocos funcionarios en la historia bilateral que tuviera un acceso directo pues a los funcionarios de Estados Unidos, a la inteligencia de Estados Unidos, incluso al dinero de Estados Unidos, sí, como en su momento Genaro García Luna. No, definitivamente García Luna destaca entre todos. Fue no solamente porque fue el secretario de Seguridad Pública durante los 6 años de Calderón, donde hubo un acuerdo con Estados Unidos para librar la guerra. Sí, la guerra se libró en México, pero con la anuencia y los fondos de la Iniciativa Mérida. Había una coordinación muy cercana, muy íntima en el aspecto de la cooperación sobre seguridad, como le dicen ellos, que era realmente antinarcóticos. Y en ese sentido, pues el puntero, el hombre clave en todo esto era García Luna, incluso por encima del propio presidente en muchos casos, ¿no? Su acceso era ilimitado aquí en Washington, particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón, que fue principalmente
2 años de Bush y 4 de Obama, sino fueron esos 2 gobiernos, porque la iniciativa Mérida empezó en el 2006 y continuó cuando hubo cambio de gobierno aquí. Entonces no ha habido gobernadores que han sido también enjuiciados o acusados, pero ninguna vez con este nivel y con este poder, ¿no? En el gobierno federal. Yo creo que la defensa, como decía la firma de abogados que contrató, que es muy, muy, muy cara, y seguramente tiene dinero este señor para pagarles, se va a concentrar, en mi opinión, porque si tú ves las 4 acusaciones que se le hacen, que en realidad son 3, la cuarta es simplemente para aumentar las acusaciones, no se compara con las acusaciones contra el Chapo. 3 de ellas es por conspiración para traficar y para y almacenar drogas. En ese sentido, se le acusa de conspirar, no se le acusa de traficar, que hay una gran diferencia. Por otro lado, las transferencias multimillonarias que dicen que son pruebas de que le depositaban dinero o que recibía sobornos del cartel de Sinaloa, a mí me dicen que esas transferencias en efecto se pueden localizar en las cuentas a nombre de García Luna o de algunos de sus prestanombres, pero también se puede decir que esas transferencias vienen de toda la investigación que está haciendo el nieto, no necesariamente del narcotráfico. Entonces, va a haber mucho que explorar y investigar por parte tanto de los fiscales como de los abogados, pero yo lo que sí te puedo decir es que García Luna está en buenas manos desde el punto de su defensa jurídica. Y estos señores pues no se les va a ir ni una. Sí. Querida Dolia, buenas tardes, habla Rita Varela. ¿Qué pasó, Rita? ¿Cómo estás? Oye, no te reconocí la voz. Muy bien, gracias. Pues recuerdo muy bien esa información a la que refería sobre las filtraciones que hizo Genaro García Luna, un poco para dimensionar también el nivel de control que él tenía sobre información vital del país, tan vital que incluso violó la soberanía en términos constitucionales. ¿O se pudo haber violado? Sí, yo algo así, exacto, yo leí algo en ese sentido, de que dio información confidencial a Estados Unidos. No tengo la menor duda de que lo haya hecho, o sea, los directores de la CIA no tienen pues una relación muy intensa con México sobre el director, ¿no? O sea, es más bien el representante de la CIA, el agregado en la Embajada de Estados Unidos en México. Pero yo tengo estos documentos que desclasifiqué, que sí había reuniones con el que era director de la CIA en esa época, en la época particularmente de Obama, entonces, y también con el director de la Inteligencia Nacional, el señor Clapper, el de la CIA entonces era el general Petraeus. También se reunía con Kirlokowski, que era el zar antidroga, con Holder, que era el de justicia, esto durante la época de Obama, pero antes también lo mismo con la gente de Bush, con el equipo de Bush. Entonces no hay duda que había hasta cierto punto ¿cómo vamos a decir? Un matrimonio, una coordinación muy cercana entre los servicios de inteligencia de Estados Unidos y García Luna, porque García Luna, pues incluso en los mismos cables de Wikileaks, sí, sale una pugna entre García Luna y las Fuerzas Armadas Mexicanas, de tal suerte que el embajador Carlos Pascual estaba más del lado de las Fuerzas Armadas y no de García Luna, y me dicen a mí mis fuentes, García Luna fue un instrumento clave, o una persona clave que convenció a Calderón de que este señor Carlos Pascual, el embajador, tenía que irse porque no se podía cooperar con él. Claro, fue una de las razones por las cuales finalmente Calderón de ese nivel el poder, Dolia. De ese nivel, sí. A ese nivel su poder, sí.
Él dominaba, Alejandro, la relación bilateral o la interlocución bilateral a nivel de los temas de seguridad. Wow, de ese nivel. Dolia Esteves, periodista también muy experimentada, con muchos años y pues mucho kilometraje ya en cubrir este tipo de asuntos, sobre todo de relación bilateral. Pues muchísimas gracias por el privilegio de tenerte hoy aquí comentando esta información sobre Genaro García Luna. Que apenas empieza, Alejandro. Apenas empieza, Dolia. Sí. Así es. Va a ser un año muy mediático en ese sentido, ¿no? Así es, así es. Dolia Esteves, muchísimas gracias. Gracias por estar en Los Periodistas. Muchísimas gracias a ustedes y unas